¿Qué volé? Hey, ¿qué volé? Buenas tardes. ¿Se puede pasar? Mire, estamos en un lugar que podríamos llamarle un lugar de la nada, ¿cómo le dices tú? Estamos en un lugar donde no estamos viendo nada más que puros árboles, bardas. Los árboles esos son viejísimos. Bueno, aparentemente hablamos de bardas, finca de adobes, árboles. Pero ¿saben qué? Aquí al fondo se está viendo, están viendo ustedes una iglesia, una hacienda. Pero esta hacienda, esta iglesia, data entre los años 1912, 1914, 1915. Bueno, eso lo vamos a constatar. Déjenme decirles que estamos en la hacienda de Doroteo Arango, Francisco Villa. Como pueden observar, quizá ustedes han visto algunos documentales donde pues platican, comentan, narran una parte de lo que fue y ha sido la historia de la Revolución Mexicana. Doroteo Arango. Estamos en Canutillo, en la hacienda de este gran señorón, el general Francisco Villa. Es la iglesia, es la hacienda donde él estuvo viviendo muchos años. Quizá algunas casas de las cuales estamos viendo hacia el lateral izquierdo, lateral derecho, son de algunos de los, llamándoles dorados, de los dorados de Villa. Pues sí, efectivamente, podríamos llamarle así porque Doroteo Arango, aquí, del bello estado de Durango, se fue en su carro hacia lo que es Parral. Llegando a Parral, pues ya, ahí fue su último raite. Aquí lo tenemos al generalísimo Francisco Villa. En esta casa vivió algunos años. El día 22 de julio de 1920, más o menos, 2021, el 20 de julio de 1923, fueron que un año. Es un homenaje del pueblo de México a la memoria de esta tierra sagrada y bendita, aquí donde nació precisamente Pancho Villa, caudillo inmortal. Francisco Villa, guerrero de mi patria, puño de pueblo, potro de fuego, grito, color, tormenta. Ahora sí que hablamos de un centauro, el centauro del norte, mi general Francisco Villa. Sí, señor. A través de Producciones Sanfri, Frontera Brava, precisamente, le estamos llevando en este paseo una parte de lo que es la aventura que vivimos en Durango, donde empieza la historia. Y ahorita estamos llegando a Canutillo, pero antes nos desviamos para llegar aquí donde está la hacienda. Como pueden observar, así era la capilla y casco de la hacienda de Canutillo. Villa pues tenía, creo, la mayoría de tierra, pero la compartió con todos sus dorados. Canutillo, Villa Ocampo, Durango, 1950, colección de archivos, claro. Vemos aquí al pie de la torre de la iglesia. Y vemos precisamente a Doroteo Arango, Francisco Villa, con sus hijos Miguel, Trujillo, la hacienda precisamente de Canutillo, aquí donde estamos precisamente. Fue por allá en el año de 1920. Pero claro, ya la remodelación y todo lo que estamos viendo, pues es para que este paseillo sea a través de Producciones Sanfri, Frontera Brava. Aquí estamos llegando, señoras y señores,
a lo que es una parte de lo que fuera en aquellos años 1900, precisamente la hacienda de mi general Francisco Villa. Así es como compartimos y disfrutamos desde el bello estado de Durango. Buenas tardes. Este es un homenaje al jefe de la División del Norte, el gobierno federal y estatal que realizó la remodelación de esto que estamos mirando en este momento. Fue en 1978, año de Francisco Villa. Y bueno, vamos a ingresar a lo que es el interior. Aquí dice con letra fosforescente, el general Francisco Villa Canutillo. Sí, señor. Claro que nosotros a través... Buenas tardes, permiso. ¿Te puede dar alguna información que requieras? Bien, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Aquí en la hacienda del general Francisco Villa Canutillo, José Armando Holguín, a la orden. ¿José Armando qué? Holguín. Holguín, Sí. de los Holguín. Chihuahua tiene Holguín. Sí. Bien, pues qué gusto. Vamos a hacer un paseillo. Aquí te va a decir todo más o menos. Esas fotos fueron tomadas aquí, dice. Si todo es aquí, mire, aquí listo a la orden, le puede tomar video y alguien que se lo ofrezca con mucho gusto. Todas son fotos aquí en la hacienda, esa y la que le sigue, todas las demás de la sala, después de que termina su movimiento en julio de 1920, todas, hasta su muerte en el 23. Entonces aquí se dedicó meramente a la agricultura, ganadería, aunque también instaló talleres de trabajo, que era la fragua y la carpintería. La fragua y la carpintería. Escuela para la gente de aquí, Y una escuela, un taller mecánico, el servicio de correo, el de telégrafos. Claro. Allá en Baja California, como en muchas partes de nuestra república, existe el dilema en sí, el cómo es que se viven en dos estados, Chihuahua y Durango. El caudillo, aquel que fuera, antes de la revolución, Francisco Villa, Doroteo Arango. Doroteo Arango. Entonces es un personaje vivo, pero que después de la revolución se convierte en personaje. Buena pregunta, ¿eh? Aquí de Durango, en 1894, a la edad de 16 años, él sale huyendo de su tierra por defender a su el problema que tuvo Martina. Precisamente por la emancipación precisamente de su hermana. Sí, Martina, que Martina. era la hermana mayor, tenía 13 años. Entonces él se vio obligado, porque pues en ese tiempo la ley favorecía así, A los hacendados, ¿no? Entonces, él se ve obligado a andar huyendo en la sierra. Pues con el tiempo, él va a radicar a Parral, Chihuahua primero. Entonces, llega y se instala, consigue trabajo como de lo que le salga, pero uno de los trabajos era albañil. Constructor. Sí. Bueno, primero, pues ahí inició... De Chalá, ¿no? Sí, de Chalá. El maestro era... se apellidaba Vega, el jefe. Entonces, hasta Parral llegó el exhorto de Durango, donde lo buscaba la autoridad por haber atentado contra el hacendado López Negrete. Entonces él, huyendo, se va más al norte y llega a la ciudad de Chihuahua. Santos Vega se llamaba el maestro albañil. Entonces ahí en Chihuahua es cuando llega el movimiento revolucionario en 1910, ya estando instalado allá. Lo invita Abraham González. Entonces, ya es otra etapa de... Sí, es la que conocemos la mayoría. Sí, entonces... De cuando empieza la revolución y entonces ya se integra las filas y es cuando empieza ya el ya conflicto, ¿no? Villa. Ya en Chihuahua es Francisco Villa. Lo invita por indicaciones de Francisco I. Madero, que es el líder de la revolución. Va personalmente Abraham González, que con el tiempo va a ser gobernador de Chihuahua. Entonces, Abraham González lo invita, a cambio de eso le perdonan su vida pasada. El general acepta. Ahora va a pelear, pero con un movimiento social. Antes era diferente, antes era nada más un grupo por su propia vida la que él peleaba. Entonces ahora es un movimiento, va a encabezar el movimiento de 1910. Ahí empieza la historia. De ahí es donde nosotros conocemos a través de los libros, a través de los textos, la historia de Francisco Villa como Emiliano Zapata, con muchos de los caudillos que tienen que ver
precisamente por ese conflicto, ¿no? Antes fue la revolución, vino la epopeya, después, antes de eso fue la independencia, después vino la epopeya, después de 100 años, la revolución, 1910, 1810. Tuvieron que pasar 100 años para que hubiera otro caudillo y que defendiera a la esclavitud. Bueno, Francisco Villa, empieza la historia en 1907-1908, por decir así. Ya en 1910 empieza el conflicto, es cuando se levantan en Álamos. Entonces Francisco se integra y es cuando este otro general, que fue el presidente de la República, le da la categoría o no sé qué grado para que él se integre y sea ahora sí ya revolucionario. Mire, primero le da prácticamente el indulto o el perdón por su vida pasada, porque era perseguido o estaba él fuera de la ley. Entonces ya en noviembre de 1910, cuando estalla la revolución, él se integra ya como un revolucionario. Lo invitan porque ya era conocedor del terreno y de cierta manera, a su forma, él ya era líder. Ya había traído. Pero no traía grado todavía, nomás era simplemente un peleonero nomás. Sí, de hecho, en 1910, cuando él se integra a su movimiento de la revolución, él no entra como jefe. El jefe de él en ese momento era Cástulo Herrera. Cástulo Herrera, ¿no? Sí, efectivamente. Que Cástulo Herrera pues tenía pocos dones de mando. Porque pues bueno, todos eran principiantes. Pues, no era nadie en la escuela como para decir... Ya conforme se fueron desarrollando en el trayecto del camino, fueron tomando el mando. Como ya tenía de cierta manera la forma de mandar a su pequeño grupo como gavillero, pues eso le sirvió y lo puso en práctica durante la revolución. Qué ole. Bueno, pues señoras y señores, ¿cuál es su nombre? José Armando. José Armando nos dio una pequeña reseña de lo que es parte de la historia. Gracias, primo. Mi primo César Armando de los Villescas es que nos trajo hasta esta zona. Déjenme mencionarles algo aquí en este museo del general Francisco Villa, Hacienda de Canutillo. Luego de su místico, Villa se retiró a esta hacienda precisamente que el gobierno le cediera por allá en la propiedad, algo así, y que vivió del 22 de julio de 1920 al 20 de julio de 1923. Mínimo de tiempo nada más. Claro que es una fecha que recordaremos siempre, 1923, fecha en que fue asesinado en la ciudad de Parral, Chihuahua. El museo de sitio que aquí se erige, pues es un homenaje del gobierno y pueblo, aquí el pueblo de Durango, a la memoria del general Francisco Villa, brazo armado de la Revolución Mexicana. Vamos a hacer un paseillo para que lo conozcan cuando él era un peque, que apenas empezaba. Los hijos de Francisco, Francisco con sus peques, Francisco con sus dorados, trabajando lo que es la fragua, haciendo herraduras, haciendo machetes, en fin. El tipo de ropa, señoras y señores, vean nomás. Aquí en este grupo de chicos tiene que estar don Atilano Contreras, tiene que estar don Simón Hernández Ortiz, Doroteo Arango. Veanlo, de vaquero el camarada, vean nomás, qué bonito. El tipo, el ambiente. De acá, una parte de la hacienda, pero ahora sí que calcada en óleo, un cuadro muy bonito. Tenemos el lado de una mancera, 2 manceras, escardilla, para barbecho y para siembra. Aquí vemos a Francisco Villa con su esposa auténtica, la original, la señora Corral, Luz Corral. Francisco Villa, nomás qué forma de vestir el chamaco. Aquí lo vemos con sus hijos, con su compadre, otro de los dorados, en fin. Cuando la División del Norte ocupa en la Ciudad de México, Villa manda a recoger a 300 niños de la calle. Fíjense nomás. Y así es como empieza. Y les proporciona maestros, una bonita escuela. Y ahí es donde empieza parte de la historia, precisamente, el cómo auxiliar, cómo ayudar a su gente aquí en Durango y en todo Chihuahua y en todo México. Ahí lo vemos. Aquí lo vemos barbechando. Vean nomás lo que les decía ahorita el arado, el que está ahorita ahí abajo, este es de 2 manceras, de 2 mulas. Aquí la fragua. Aquí está trabajando aquí en Canutillo, precisamente. Fue
por allá en junio de 1921-22, por ahí. Y aquí están desgranando lo que es el maíz. Tenía una desgranadora. Los periódicos, los libros, las revistas que nos dan la información de una forma u otra para saber en sí cómo es que se fue desarrollando conforme el trabajo. Miren nomás el lazo y piel para agarrar el ganado. Vaquero a carta cabal, señoras y señores. Sabemos que los últimos años Adolfo de la Huerta, al asumir la presidencia, precisamente, la presidencia interna del país, como fruto del movimiento de Agua Prieta, gestionó al armístico de Villa, precisamente el general Eugenio Enríquez y el ingeniero Elías Torres, el cual pues se negociaron su espacio y así fue como fue quedando ya una forma oficial. Pero aquí hablamos del 28 de julio de 1920, que firma en Sabinas, Coahuila, un convenio para pues deponer las armas y su retiro a la hacienda de Canutillo, que el gobierno le cedió. Fue el 29 de julio que entregó las armas en Tlahuanillo, en Durango, aquí precisamente muy cerca de Canutillo. Las labores agrícolas y comerciales en Canutillo, Parral. Fundó en su hacienda una escuela para la comunidad, precisamente, y su escolta. El 20 de julio de 1923 murió en una emboscada preparada por Jesús Barraza, en la ciudad de Parral, Chihuahua. Posiblemente por su apoyo, la eminente rebelión de la Huerta. En fin, aquí lo tenemos. Así es como lo dejaron, así es como quedó Francisco Villa. Esta es nada más que una parte, una narración a través de Frontera Brava, desde Rosarito, Baja California. Producciones Sanfri, en este paseo desde Durango para el mundo. Ya estuvimos en la ciudad de Durango y hicimos un paneo por ahí. Nosotros estamos ahorita haciendo escala aquí cerca de Canutillo, donde está la hacienda precisamente de mi general Francisco Villa. Vamos al día anterior, un poquito más hacia el frente, hacia lo que es el museo y una parte de lo que es el trabajo realizado a través de la Revolución Mexicana. Mi general Francisco Villa, en su caballo, con sus armas, con sus dorados, Atilano Contreras, Simón Hernández, por mencionar de algunos. Así lo vimos siempre, así lo conservamos con nuestro pensamiento a través de la historia de nuestro México. Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, y muchos los cuales tuvieron que ver, también mencionando a Victoriano Huerta. En fin, vean nomás, los muebles, las armas, las fotografías con sus dorados. Aquí en esta fotografía deben de estar algunos que hay descendencia todavía de ellos. Villa, con un gran número de sus hombres, se introdujo en un tren precisamente del Ejército Federal para ahora sí disfrutar parte de su hacienda. ¿No? Mira más que bonita. Aquí parte, ya en un momento de convivencia, un tratado, en fin, la firma para que ¿quién era este señor? Presidente de la República, Francisco I. Madero, le diera la autorización para continuar. Pero bueno, los billetes que mandaba a hacer, miren nomás, las cacharpas, ahora sí que la moneda en billete. Vamos a ver un valeo por acá para que vean el tipo de armamento que utilizaban, desde su carabina 30-30, Mauser 30-06. Aquí vemos una parte de sus armas, el Centauro del Norte, sus polainas, su sonrisa siempre tan seguro de lo que iba a hacer. Ahí está con sus dorados, en fin. Hay mucho que platicar, señoras y señores, aunque ya conocemos parte de la historia, pero nos falta. Y nos falta mucho porque tenemos que recorrer nuestra república para ir conociendo cada uno de nuestros personajes, primero como personas y luego ya como personajes. Mira, aquí está ya con el águila bicéfala, precisamente donde la autoriza ya como general. ¡Qué hombre! Victoriano Huerta y Francisco Villa, vestidos igual, con el mismo uniforme.
Aquí lo vemos como a él le gustaba vestir y disfrutar lo que era parte de su carrera militar. El cuadro de jefes, el cuadro de oficiales, el cuadro de cadetes. Y bueno, vean ustedes aquí su postura, su posición, con algunos de los caudillos. Aquí está con Atilano Contreras, mira. Francisco Villa. ¿Quién es? Con Rodolfo Fierro. Ah, su brazo derecho. Y aquí vemos, señoras y señores, de cómo llegaba con sus caudillos, cómo llegaba con sus muchachos. Aquí está con Persing, el general Persing, su esposa. Era motociclista el muchacho, quiero que sepan. Su primera Indian. Y era una motocicleta Indian, fíjense nomás. Aquí estamos viéndolo. Vestido de gala, con su uniforme. Mi general Francisco Villa. Aquí llegando a Zacatecas. A ver, déjenme ver si es precisamente. Desde la Ciudad de México hasta Zacatecas. Y aquí pues en plena acción disfrutando de esas emociones que nosotros vivimos cuando vemos una película en su honor, a los que lo personifican, sobre todo recordando al máximo exponente, quien lo personificó, yo creo que en toda su categoría, Antonio Aguilar. Esta es la fotografía más popular que hay en toda la República de nuestro México, en los centros comerciales donde son la zona turística, pues ahí lo van a ver, siempre en sus 7 leguas. El caballo que Villa más estimaba. Aquí lo vemos con Emiliano Zapata, un momento que participaron compartiendo con sus dorados, mientras que Emiliano con su gente también. Ahí están los 3 grandes máximos exponentes. Creo que es Felipe Ángeles, Emiliano Zapata y Francisco Villa. ¿Qué tal? Aquí nomás una parte de lo que tenemos en la hacienda de Francisco Villa, un poquito antes de llegar a Canutillo, su pueblo, pero antes llegamos a la hacienda de Francisco. Ahora nomás uniforme de gala, ya con el grado y con su condecoración. Ay, caray, decoraciones que llevan. Miren nomás una drenadora de maíz, qué óvole. El perol para las carnitas, los tambos para la leche. No, qué bárbaro. Aquí vemos a quien Plutarco Elías Calles. ¿Quién es este? Creo que sí, ¿no? Oiga, nomás aquí está Emiliano Zapata. Aquí está con... ¿Quiénes está aquí? Francisco Villa, déjeme ver. Tras la ruptura precisamente definitiva entre Villa y Carranza, las semejanzas entre Villa y Zapata afloraron categóricamente, y entonces hay una alianza precisamente con Emiliano, Francisco y Villa en ese tiempo, aunados con José Vasconcelos, otro que tuvo que ver también para que esto se realizara y las escuelas fueran oficialmente registradas con todo el poder. Hay muchos oficiales que se nos escapan de momento de sus nombres porque realmente queremos saber la historia, tenemos que buscar a través de la literatura la historia real, tanto de sus dorados como de la gente que lo disfrutó en su momento. Y digo lo disfrutó porque he platicado con personas que son descendientes y me cuentan, me platican, me dicen que sus abuelos, sus bisabuelos platicaban de la aventura que tenía precisamente Francisco Villa con sus dorados. Y en este cuadro que vemos ahí, pues hay algunos dorados que todavía hay descendencia de ellos en nuestra sociedad. La forma del mapa de cómo empieza, de dónde viene, desde frontera y, como decimos nosotros radiofónicamente, de costa a costa y de frontera a frontera. Sus dorados nunca lo dejaron, su gente. Mire la estufa de leña, pues una estufa de leña, no van a pensar que en ese tiempo pues había gas, ¿no? Era pura leña. Déjenme irme caminando un poco hacia donde se encuentra
lo que es el patio, lo que es la zona donde pues él reunía a sus dorados antes de salir, cuando estaba en conflicto, cuando estábamos en plena revolución, cuando él se preparaba con su caballada, se preparaba con sus dorados, y entonces aquí, en esta parte, en esta zona donde estamos ingresando, es donde él dividía y se preparaba precisamente con su gente para lanzarse a la lucha. Miren nomás. Miren nomás, qué bonito. Aquí está. Está exactamente, quizá usted no lo pueda creer, pero esta parte de aquí no se le ha hecho mucha compostura que llegamos porque pues la tierra es la misma, los árboles a lo mejor son los mismos también. En alguna fotografía de algún libro va a aparecer lo que ahorita estamos viviendo en persona. Producciones Sanfri, a través de Frontera Brava, aquí en la hacienda de Pancho Villa, un poquito antes de llegar a Canutillo. Esta es la hacienda, señoras y señores. Oficiales de la División del Norte que vivieron en esta casa con el Centauro del Norte en 1920 a 1923. Y aquí está, efectivamente, los nombres de sus dorados. Nicolás Fernández, Ricardo Michel, Pánfilo Ornelas, Ramón Contreras, José María Gaurrieta, José Gómez Morentín también, José García, Sóstenes Garza, José Nieto, Daniel Tamayo, Lorenzo Ábalos, Miguel Trujillo. Esto fue hecho por allá en el año de 1978 y lo declararon año del general Francisco Villa. Entre ellos está Ramón Contreras, que tuvo que ver, Simón Hernández Ortiz, por lo cual se nos escapan algunos que tuvieron que ver en la lucha de la revolución, acompañando a mi general Francisco Villa. Bueno, al general Francisco Villa. Estoy impuesto a decir mi general porque pues así es. Bueno, pues señoras y señores, esta es nada más que una parte de lo que así menciona la historia. Cerquita de Canutillo, la hacienda de Francisco Villa. Producciones Sanfri, Frontera Brava en el aire, desde Durango, Durango. Ánimo, ahí vamos, pian pianito, para llegar a Chihuahua.